¿A cuántas personas habremos dañado sin siquiera darnos cuenta? ¿Cuántos de nosotros, quizás sin querer, habremos afectado a las personas a nuestro alrededor con nuestras conductas egoístas? Dicen, por ejemplo, que el mal temperamento es un problema parecido al mal aliento. Todas las personas saben que lo tenemos, menos nosotros. El último en darse cuenta que tiene mal aliento es el que lo padece. Y de la misma forma, muchas veces nuestro temperamento por años ha sido tóxico. Hemos sido iracundos, resentidos, temerosos. Hemos tenido mal carácter y hemos reaccionado explosivamente. Hemos dañado a otras personas con nuestra manera de ser, con nuestros defectos de carácter. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero cuando venimos a Cristo, nos enteramos que Él es un Dios justo y que a Él le agrada que reparemos daños. A Él le agrada la restitución. El principio de la restitución se ve en toda la Biblia. Por ejemplo, en los capítulos 21 y 22 de Éxodo vemos algunas leyes. Y estas leyes dio Moisés para el pueblo de Israel, a pesar que hoy en día ya no estamos obligados a la ley civil de Israel, porque esto era una teocracia, pero sí podemos aprender algunos principios importantes para la vida cristiana. Ahí vemos que el que había defraudado a otros lo tenía que devolver 4 o 5 veces multiplicado. Ahí vemos que la persona que era culpable de asesinato debía de pagar con la pena de muerte, con su vida. Las personas que eran culpables de dañar la propiedad ajena o la propiedad privada debían entonces restituir, hacer sacrificios personales de manera que la gente que se vio afectada o dañada pudiera recibir su retribución, su recompensa o su justicia. Lo cierto es que tenemos un Dios justo que le interesa que nosotros reparemos daños a las personas que hemos afectado. Cuando hay una verdadera conversión, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se nota porque la persona se vuelve consciente. Es como que le hubieran quitado un velo. Y el arrepentimiento lo lleva a darse cuenta de lo grande de su pecado. Contra Dios, primeramente, y contra su familia. El verdadero arrepentimiento tiene ese componente emocional, pero también volitivo. Emocionalmente nos duele haber fallado, pero volitivo, nuestra voluntad es reparar daños y restituirle a las personas que defraudamos o que afectamos en alguna manera. Por ejemplo, Zaqueo, un recolector de impuestos, conocido o famoso en su ciudad por ser bien bajito. Se subió a un árbol sicómoro cuando iba pasando Jesús. Quería saber un poco más acerca de Jesús y Jesús tenía una cita divina con Zaqueo. Jesús lo había escogido para salvar su alma. Por misericordia y por gracia lo escogió, porque Zaqueo no era el más santo. De hecho, un recolector de impuestos podía ser considerado un ladrón, un estafador y un traidor a la patria. Ellos se encargaban de extorsionar y amenazar a sus compatriotas para que tuvieran que pagarle más al imperio romano. A pesar de todo esto, Dios lo escoge para salvarlo y cuando va pasando Jesús le dice: Zaqueo, baja de ahí porque es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo, impresionado por esta muestra, esta manifestación de gracia divina, es impactado en su corazón. No se nos narran muchos detalles de su conversión, pero vemos el fruto. Inmediatamente organiza que lleguen a casa muchas personas, compañeros, compatriotas de él, y cuando están en casa con otros recolectores de impuestos, Zaqueo se pone de pie y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo multiplicado. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando una conversión es genuina, se nota porque la persona se convence de su pecado y está dispuesta a restituir a los que ha dañado, a reparar daños a los que se han visto afectados por su conducta pecaminosa y egoísta del pasado. Sea una adicción, un alcoholismo, un adulterio, mal carácter, temperamento, descuido económico, pero tiene que haber una restitución. Supe del caso de un esposo que después de haber tenido un terrible problema de adicción al alcohol,
que estaba acompañado, por supuesto, de maltrato físico, verbal, descuido económico, adulterio, se dio cuenta del grave daño que le había hecho a su familia cuando sus hijos adolescentes ya no querían ni saludarlo ni hablar con él. Cuando él llegaba del trabajo se le escondían, se encerraban. Él había experimentado una genuina conversión. Su esposa, sumamente amorosa, comprensiva, estaba ahí con él, pero había sufrido los daños de años de maltrato verbal y físico, psicológico. Y este hombre comenzó a comprender lo sabio del principio de la restitución y comienza a usar palabras dulces, a tratarla como vaso más frágil, a llenar ese vacío de cariño que por años había causado. Empieza a estar más pendiente de las necesidades económicas de ella y de los padres de ella y de la familia de ella. Empieza él a tratar de recuperar el tiempo perdido con los hijos. No fue fácil. Los hijos adolescentes de por sí presentan un reto de carácter, de relación, de temperamento. Pero al final logró ganarse con mucha paciencia y con mucha humildad a sus hijos, a su esposa. Y ahí quedó evidente que se trataba de una verdadera conversión. Hay una sola ocasión cuando no debemos acercarnos a pedirle perdón a la persona y a quererle reparar daños, y es cuando al hacerlo causaríamos más daño del que ya hicimos. En ese caso nos toca solo orar por la persona, pedirle al Señor que nos perdone, arrepentirnos de corazón y dejar las cosas en manos de Dios. Pero cuando es nuestro familiar, cuando es un ser querido al que vemos todos los días, lo mejor es reparar daños, restaurar. ¿Y a qué caso nos referimos? Por ejemplo, el caso de un hombre que tuvo relaciones desordenadas con una mujer, o una mujer que hizo lo mismo con hombres, y entonces tendría que volver a ver a una persona de su pasado que quizás ya está en una nueva relación, y al querer entablar una conversación y sacar temas anteriores, vamos a terminar haciendo más daño a la persona en su relación actual. Casos así, probablemente no conviene volver a contactar a esta persona. Hay que pedirle discernimiento y sabiduría al Señor. Pero por regla general, recordemos, Dios es un Dios justo. A Él le gusta el verdadero arrepentimiento, la justicia. Y si reconocemos hoy, si el Espíritu Santo hoy te hace ver lo mucho que has afectado a las personas que amas, si el Espíritu trae ese arrepentimiento en tu corazón, pídele sabiduría para poder restituir y reparar daños a los que dañaste.